Con respecto al control superior del sistema nervioso autónomo, tenemos varias estructuras. Una de ellas es el hipotálamo. En este esquema estamos viendo como un corte en línea media, lo sé porque estoy viendo el cuerpo calloso, del sistema nervioso central, ¿no? Del encéfalo y el tallo. Y también unos cortecitos transversales de la médula espinal. Ok, entonces, con respecto al control superior del hipotálamo, el hipotálamo ya saben ustedes que tiene varios núcleos, entre ellos probablemente estén involucrados los núcleos preópticos anterior y posterior. En el caso del anterior estaría encargado del sistema nervioso parasimpático y el posterior del simpático. Ajá, entonces aquí estarían los núcleos de estas neuronas. También estas fibras entonces descienden o deben descender para hacer contacto con los núcleos del sistema, de los diferentes sistemas que hemos mencionado. En caso del parasimpático sería con el núcleo del oculomotor y con el del facial y con el del glosofaringeo y con el vago. Luego estas fibras, aquí sería, ya iríamos en la neurona 2, pues ya tomando en cuenta el control superior. La neurona 2 sería preganglionar, hace sinapsis en los ganglios que ya mencionamos, y la neurona 3, digo ya contando con el control superior, serían estas postganglionares, ajá, y llegarían al tejido blanco. En el caso del sistema nervioso simpático, pues tienen que descender un poco más, por ejemplo, niveles entre T1 y L2 para llegar a los niveles medulares del asta lateral, para poder llevar a cabo uno de estos caminos que ya mencionamos, ¿no? Los que teníamos 4 opciones. Entonces, en alguna de las opciones, entonces también va a llevar a cabo control del músculo liso vascular en la piel y en los músculos. También músculos piroerectores y glándulas sudoríparas. También entonces va a llevar a cabo el control de la inervación de la médula de la corteza suprarrenal para que haya secreción de adrenalina y noradrenalina, ajá, y en los nervios esplácnicos, etcétera. Y ya llegando un poco más abajo, sería de la parte anterior, las fibras llegarían un poco más abajo para llegar a los niveles sacros y entonces llegar a esta parte de los plexos hipogástricos inferiores, ¿no? Y también tener control sobre músculo liso y glándulas secretoras en el tracto gastrointestinal inferior. También recibe información de la formación reticular. La formación reticular, recuerden que tiene 2 regiones. Le va a servir, o más bien la importancia de la formación reticular es que tiene varios centros de regulación. Tiene un centro vasopresor, un centro vasodilatador, cardioacelerador, otro cardiodesacelerador y también tiene los centros respiratorios. Por eso nos interesa que la formación reticular esté en contacto con el sistema nervioso autónomo. Finalmente, la corteza cerebral y el sistema límbico. La corteza cerebral puede pasar también datos importantes hacia el hipotálamo para que a su vez los distribuya por estas vías que ya dijimos. Y el sistema límbico, como saben, también está en control de las emociones. En el caso del control del sistema nervioso autónomo, igual puede tener esta relación con las emociones porque estimula la memoria a largo plazo. Y esta memoria a largo plazo, por lo tanto, si está determinada por las emociones, podemos utilizarla a nuestro favor para llevar a cabo, por ejemplo, acciones de aprendizaje significativo, o sea, no sé, ver un video muy divertido y que ustedes aprendan y ya se les queda con mayor tiempo, ¿no? Se acuerdan más tiempo de esta información, pero también esta influencia de las emociones igualmente podría estar relacionada con situaciones, por ejemplo, la pregunta que hacían, ¿no? ¿Por qué si estás pensando o estás viendo algo que te gusta, tus pupilas se dilatan? Por este control del sistema límbico, del sistema nervioso autónomo. Veamos las diferencias entre ambos sistemas. El sistema nervioso simpático, su definición dice que es una de las partes principales del sistema nervioso autónomo que controla las respuestas de huida, fight or flight. Y con respecto al parasimpático, controla las funciones de descanso y digestión del cuerpo. Con respecto a la función, las neuronas simpáticas preparan al cuerpo para situaciones de emergencia, mientras que las parasimpáticas mantienen funciones
de conservación. Por eso estamos descansando y recuperándonos y en digestión. La importancia del simpático es que es responsable de producir movilización rápida y total para evitar el peligro, mientras que el parasimpático restaura el organismo a su posición normal. Los ganglios. Los ganglios simpáticos están a ambos lados de la médula espinal como dos cadenas laterales y los ganglios parasimpáticos se encuentran de manera individual en cada tejido y en cada órgano. Eso es también lo que nos permite esta diferencia entre fibras preganglionares y posganglionares. Las fibras preganglionares en el sistema nervioso simpático surgen de segmentos torácicos y lumbares y las del sistema nervioso parasimpático del mesencéfalo y de segmentos sacros. El flujo es toracolumbar y aquí es craneosacro. Neurotransmisores, adrenalina y noradrenalina, y aquí son acetilcolina. Nervios adrenérgicos y colinérgicos. Fibras posganglionares son más cortas en el simpático y más largas en el parasimpático. Las preganglionares, perdón. Sí, las preganglionares son más cortas y las posganglionares son largas. Y aquí las preganglionares son largas y las posganglionares son cortas. El efecto en general aquí en simpático es excitador. Por ejemplo, aumenta la frecuencia cardíaca el simpático y el parasimpático es inhibidor. Ajá. Tiene un efecto contrario que sería disminuir la frecuencia cardíaca, pero no se engañen, no siempre es así exactamente el contrario. Entonces necesitamos revisar de órgano en órgano. Las inervaciones son estas. Sería como el resumen de lo que les estoy diciendo, ¿no? O sea, el parasimpático y el simpático. En el libro viene descrito muy largamente. Recomendaría yo que hicieran una tabla o un resumen, un mapa mental, algo para que se puedan acordar y reúnan toda la información que ya se ha visto a lo largo de todo este tiempo de revisar temas de anatomía y neuroanatomía para que lo tengan más claro. Veamos el parasimpático entonces primero, que sería craneosacro. Constricción de la pupila, aumento de producción de la saliva, reducción de la frecuencia cardíaca, constricción de los bronquios, estimula la actividad de órganos digestivos porque queremos descansar, estimula la actividad del páncreas porque estamos haciendo digestión, también este 2, estimula la vejiga, hay constricción de la vejiga, perdón, aquí es vesícula biliar, y aquí es constricción de la vejiga, ahora sí, y estimula la erección de genitales de masculinos y femeninos. Con respecto al simpático es dilatación de la pupila, inhibición de la producción de la saliva, boca seca, dilatación de bronquios, respiramos mejor, aumenta la frecuencia cardíaca, llega más sangre y oxígeno a los músculos, inhibe la actividad de órganos digestivos porque esos no nos sirven ahorita, igual el páncreas y la vesícula biliar, estimula la médula suprarrenal para que libere adrenalina y noradrenalina y se favorezcan entonces estas otras acciones o funciones del sistema nervioso simpático. Relaja la vejiga y también estimula el orgasmo. Ya hemos explicado algunas de estas a lo largo del curso. Observemos aquí entonces igual las aferencias y eferencias de estos dos sistemas. Aquí tendríamos el simpático, como llega hacia el ganglio prevertebral correspondiente, y después las fibras posganglionares formarían parte de los nervios cardíacos simpáticos, ¿no? Aquí también tenemos otras fibras simpáticas que forman estos nervios cardíacos según los niveles en los que nos encontramos y el camino que siguen las fibras, ¿no? Aquí ascendieron un poco y también conforman estos plexos. En el caso de los plexos abdominales, recordemos entonces que provienen de los nervios esplácnicos mayor, menor, mínimo y el lumbar, que hacen sinapsis en ganglios celíacos de la mesentérico superior, inferior y aórtico, ¿no? Y en el más inferiormente en los sacros. Esta imagen ya la habíamos dicho, ya la habíamos explicado. Y con respecto a la aplicación clínica, esto lo podemos revisar cuando nos encontremos y vemos las dudas que tengan acerca de las patologías. Y con esto terminamos.